Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ok, Entonces, primero que todo, pues Michael, como te decía, gracias por la claro que colaboración. sí. Estábamos hablando casualmente que ya empezaron unas nuevas normas que son de las que tú nos vas a ayudar aclarando un poco y obviamente también queda en cada cual que investigue mucho más al respecto. Por otro lado, pues aclarar que esto es Red Global, que nosotros lo que servimos es de conectores con los expertos y profesionales que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. eh, y por esa parte, ¿qué te digo yo? ¿Qué le digo? Aclarando también que somos realtors de diferentes brokers, no es de un broker A o B o C. Y bueno, pues eso es, con nosotros está Michael Merino, que tiene una experiencia bastante amplia, digamos lo que desde el siglo pasado, en lo que es real estate, y también ha Ujú. sido instructor, ha dado conferencias y clases en el Miami Association of Realtors y otras entidades también, además de todas las que él hace. Michael, cuéntanos algo tuyo corto y entramos al tema, y ya te nombro host. Ok, gracias, Omar. Sí, gracias por invitarme. Creo que algunos me conocen. Soy pues abogado de bienes raíces corporativo. Nosotros manejamos lo que son trusts, planeo de sucesión, planeo de protección de activos. Ayudamos bastante a los extranjeros a establecer sus negocios aquí y establecer una estructura donde pueden evitar y pues minimizar y diferir impuestos que tienen que ver con los negocios que tienen aquí, sobre todo las propiedades, cuando tienen propiedades. Y pues no, estamos disponibles para consultas de ustedes si tienen un negocio que necesitan una opinión en un contrato, quieren que le miremos un addendum. Nosotros ayudamos a ustedes los realtors para tratar o sea, ser como parte de tu equipo para revisar los contratos y para que no, o sea, no pongan algo en el contrato que no deben de poner, que eso lo veo bastante, eso siempre te puede, no siempre, pero muchas veces terminan en litigio o en problemas, entonces mejor si tienen alguna duda que pues me llamen o me mandan un correo. Ahí ahorita en la pantalla le voy a dar mi correo electrónico. Entonces, cualquier cosa a la orden, estamos aquí para ayudarlos. Michael, las preguntas entonces que las dejamos para el final, Ok, las pongan en el chat y de esa manera pues podemos seguir todo el transcurso de tu presentación. Ya estás como co-host, deberías aceptarlo ok, y si quieres prueba antes de hacer Ya hice el cambio bueno, a un host, tú eres momentito. el host. Ok, Ok, ahí va entrando. sí, ¿ven la pantalla? Sí, ahí está con tus datos también. Si Ok, quieren, tómenle una ok. foto a la pantalla en caso tal. Igual, tus datos los hemos puesto varias veces en el chat de Red Global. Y gracias de nuevo por ayudarnos a evitar errores y contándonos los cambios y lo demás. Gracias. Sí. Ok, listo. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a hablar un poco de los cambios recientes al contrato FAR-BAR as is, y es el contrato que creo que la mayoría de los realtors en la Florida están usando. Hay otro formato que se llama el FAR, CRSP, pero ese formato no creo que se usa mucho. Yo sinceramente no lo he visto por no sé, por ahí unos 15 años. Entonces creo que es el formato que todos usan. Realmente hay varios cambios, pero no es nada tampoco del otro mundo, pero siempre deben de, obviamente, estar al tanto de los cambios. Estos cambios fueron efectivos el diciembre del 2024 y vamos a empezar con los primeros de los cambios. Primero debe mostrar el contrato. Puse el contrato para que vean en línea roja dónde están los cambios. Entonces los cambios aquí agregaron a este parágrafo 9 que se llama Closing Costs, gastos de cierre, seguro de título, el survey, etcétera. El parágrafo 9A habla de gastos que va a pagar el vendedor y 9B habla de gastos que va a pagar el comprador. Entonces lo que hicieron es le agregaron al contrato Sellers Closing Services y Buyers Closing Services. Esto lo hicieron principalmente
se hizo para que, o sea, si la compañía de título presta servicios a un vendedor o un comprador, tienen que pagar por esos servicios. En el contrato previo no estaba claro el vendedor tenía que pagar, por ejemplo, preparación de documentos. No estaba claro si era un contrato cash en efectivo. No había nada en el contrato que decía que un comprador tenía que pagarle un settlement fee o un closing fee por servicios prestados por la compañía de título. Entonces esto cambia un poco la manera que se va a cobrar. O sea, cambia en el sentido de que ahora van a estar obligados, que anteriormente no había nada en el contrato, aunque se cobraba y si nadie decía nada, pues se cobraba, pero ahora está en el contrato. Entonces, Sellers Closing Services and Buyers Closing Services se agregaron. eh, Omar, yo tengo que, cuando veo gente que quieren entrar, los tengo que admitir, ¿cierto? Como soy No te host. preocupes, no te preocupes, eso lo hacemos nosotros y Ah, todos ok, los ok, ok, colaboradores. ok. Así que Entonces, estas cláusulas, Sellers Closing Services, Buyers Closing Services, se agregaron en la lista de costos que debe pagar el vendedor al comprador. Según el FARBAR, servicios de cierre significa servicios realizados por un agente de título que incluye preparación de documentos, realizar el cierre, desembolsar los fondos a cada parte del cierre. um, y también emitir una póliza de título. Y el propósito de esto es, como te les dice, explica, es aclarar que un closing agent, un agente de título que realiza servicios por parte de un comprador o un vendedor, tiene que recibir pago por sus servicios, que antes no estaba claro en el contrato. Entonces, anteriormente los vendedores, por ejemplo, y compradores se podían negarse de pagar ese closing fee porque no era parte del contrato y ahora sí está claro de que se tiene que pagar. Bueno, me seguir a lo próximo. Lo otro es, si se dan cuenta, aquí dice, or other evidence of title. Este parágrafo de gastos de cierre y uno de los gastos de cierre es evidencia de título y el seguro de título. Entonces, lo que dice aquí ahora es que si el vendedor tiene una póliza de título o otra evidencia de título, se lo tiene que entregar al comprador y al agente de cierre dentro de 5 días de la fecha efectiva. Uy, un momentico. Ok, y si te das cuenta, también le quitaron esta parte closing services para que quede claro que closing service aplica a vendedor y también a comprador, no solamente al vendedor, o disculpa, al que paga el seguro de título. Porque anteriormente el que pagaba el seguro de título es el Ya, que tenía que pagar ya. los Es servicios que de esto es cierre. de real estate. Alguien ahí hablando. Um, Lo que no está claro es qué quiere decir otra evidencia de título, porque el contrato no define qué es otra evidencia de título. Entonces se modificó este parágrafo principalmente para permitir que el vendedor pueda entregar otra evidencia de título que no sea una póliza de seguro anterior, del negocio anterior. Y como te digo, no hay una definición, pero por lo general puede ser un abstracto de título, que era algo muy antiguo que se hacía antes, donde en vez de entregar una póliza de título, se entregaba un abstracto que era como una historia completa del título. Y podría llegar 50, 60 años atrás y uno tenía que estudiar toda esa historia. Entonces, también podría ser un Owners and Encumbrance Report, lo que llaman un O&E Report, que es un reporte que se produce de título, que es como un reporte más básico, pero parece que también puede ser eso. Entonces, es una nueva cláusula que permite que se entregue evidencia de título que no sea una póliza de título. Ahora, eh, entonces, y se modificó esta definición. Si ves esta definición, dice Owner's Policy and Charges. The Owner's Title Policy Premium, o sea, el costo de la póliza de título y el estudio de título ahora están definidos como Owner's Policy and Charges. Le quitaron los closing services. Eso fue lo que cambió. Entonces, el contrato ahora establece que el Owner's Policy, el costo del seguro de título y la investigación de título se definen como póliza y cargos del propietario o Owner's Policy and Charges. Se eliminaron los servicios de cierre de la definición y ya que ahora es un término definido
y tanto el buyer como el seller están obligados a pagar esos servicios de cierre. Lo otro que cambió fue le quitaron, aquí si te das cuenta, pusieron una definición particular de closing services. La definición de closing services dice que tiene la definición que aparece en el Estatuto 627, que dice que cada parte paga sus closing services. um, o cualquier, o los servicios de un abogado de pronto del vendedor que escoge el vendedor. Entonces lo que hicieron aquí, estas casillas, la uno, la 2 y la 3 son tres parágrafos que se tienen que, uno tiene que escoger uno de estos y acuerde de cuando dice check one, hay que chequear una de las casillas. La primera casilla, el vendedor escoge el closing agent y paga la póliza de título de vendedor y la póliza de título para el banco, el estudio de título y cada parte debe pagar sus servicios de cierre. El comprador paga la póliza de título para el banco en ese caso. En el número 2, esta es la casilla que uno debe chequear cuando tienes el vendedor. Si tienes el vendedor, este es el que le sale más barato para el vendedor, porque en este parágrafo, si se escoge el 9.2, que es dice que el comprador va a escoger el agente de cierre y pagar por la póliza de seguro y los cargos junto con los endorsos, y no tiene que pagar en este caso el comprador paga el lien search, y paga pues que lo que es el estudio de permisos y el update, el title update. No lo tiene que pagar el 9B en este. En el Miami-Dade Broward Provision, el buyer escoge el closing agent y paga la póliza y también paga el estudio de título y paga los servicios de cierre y cobros para el estudio de título posterior al cierre. El vendedor solamente en ese caso el vendedor tiene que pagar el estudio de título, el estudio de impuestos y el estudio de permisos y violaciones en ese tercero. Entonces, para repasar, casilla 1, el vendedor escoge el agente de cierre y paga la póliza de título. Cada parte paga sus servicios de cierre. En la casilla 2, el comprador paga la póliza de título y el estudio de título y los servicios de cierre. Y casilla 2 es la que deben de chequear, como les expliqué, cuando tienen el vendedor. Si tú eres el listing agent, esa es la casilla que deben de coger porque ahí se le ahorra, el vendedor puede ahorrar por ahí entre 700 y $1,000, porque no tiene que pagar el estudio de permisos y violaciones. Y en la casilla 3, lo que es el Miami-Dade Broward Provision, el comprador escoge el agente de cierre, y paga todos estos gastos, que paga el post-closing update, que es el estudio posterior al cierre, paga el costo actual del estudio y el vendedor paga el costo del Ma'am, good título. morning. How are you? El, Can I el, ask you est- something? el est- Where can I buy John, the thing that you have to protect Perdón, the plate? John I Tabón, just put a por new plate. favor, puedes Where do John, you buy John, apagar ¿puedes them? tu cerrar? John, micrófono. hey, John, ¿puedes cerrar el audio? Dale, Michael, qué pena. Michael, ¿tienes apagado el ¿Me oyen? Ok. Entonces, la casilla 3 le cuesta más al vendedor. Ese es el punto importante, que cuando escogen esta casilla 3, el Miami-Dade Broward Provision, el vendedor va a pagar más, por ahí unos 700, 800 más. Entonces, si tienen el vendedor, deben de chequear la casilla 2. Lo otro, que muchas veces le dicen Municipal Lien Search. No realmente no es un lien search. Un lien search es lo que es un estudio de título. El lien search actualmente es un estudio de permisos y de violaciones, y una violación se puede convertir en un lien, en un gravamen, pero no es un lien search. O sea, que es esa término lo usan, pero realmente no es accurate. O sea, como dice accurate. Bueno, parágrafo de incumplimiento. Entonces, lo otro que cambiaron fue el parágrafo 15A,
elimina la división de un depósito perdido. Entonces, cuando falta un comprador y el depósito, el vendedor se queda con el depósito, le quitaron la parte que dice que el vendedor, el broker del vendedor y el broker del comprador van a repartir ese depósito, la parte que le pertenece al agente del vendedor, lo van a repartir en partes iguales. Anteriormente, si el comprador incumplía y se perdía un depósito, el FAR requería que los brokers dividieran el depósito en partes iguales. Ahora no es así. Um, y esta es la cláusula que aparece. Dice, the portion of the deposit, if any, paid to listing broker upon default shall be split equally. Eso lo quitaron. Entonces eso va a ser ahora una función del acuerdo entre el vendedor y el listing agent y también el acuerdo que tiene el selling agent, el que está el agente del comprador con el vendedor o con el listing broker. También cambiaron el parágrafo 19, se reconfiguró la orden de los riders y los addendums, y agregaron unas cláusulas adicionales, unas addendum adicionales, el crédito relacionado con compensación del broker y el acuerdo del vendedor con respecto a la compensación del broker también son nuevos. También se eliminó las referencias a las ofertas de compensación de MLS. Te voy a mostrar ese. Entonces, ese es lo que cambiaron en los addenda. Realmente es casi igual, aunque le agregaron estas dos nuevas addenda, pero relativamente igual de lo que era. Y después al final le quitaron esta parte. Any MLS or other offer of compensation. Aquí. Entonces dice que este contrato no va a modificar un MLS Offer of Compensation. Ahora, como no hay ofertas de compensación a través de MLS, esto lo quitaron. Entonces ya no existe. Lo otro es el Condo Rider. El Condo Rider creo que es donde hemos visto los cambios más sustanciales. En el Condo Rider ahora lo cambiaron. Ahora el vendedor está obligado a proporcionar al comprador los condo docs y el formulario de gobernanza, lo que llaman el governance form. Anteriormente, el comprador solo tenía derecho a recibir copias de los documentos. Ahora dice que el vendedor está obligado a entregar esos documentos. Entonces, y anteriormente se debía marcar una casilla para la solicitud de documentos donde el comprador exigía que sí, quiero los documentos. Ahora, si se deja en blanco, dice que el buyer solicita. O sea que es predeterminado que el comprador quiere una copia de los documentos del condominio. Y hoy en día es importantísimo obtener copias no solamente de las reglas y eso, pero los documentos financieros para determinar qué hay en reserva, qué problemas tiene el condominio, o sea, qué arreglos están requeridos, etcétera. Entonces, bien importante. Este es el governance form, si no lo conocen. Este documento lo tienen que entregar junto con los documentos de condominio. Se llama el governance form. El governance form es efectivamente un documento que le explica al comprador cómo No, ¿qué se control maneja un eres? condominio. Mierda. Entonces, role of the board of directors, o sea, ¿Por qué? cómo se hacen las elecciones, Qué cómo se manejan las reuniones del board, qué noticias van a mandar para cuando hay reuniones. O sea, básicamente le da como un repaso de cómo se administra una junta de directores de un condominio o sea, te da como una guía para que lo pueda entender el comprador. Entonces, este documento ahora es requerido donde el vendedor lo tiene que entregar junto con los condo docs. También hay una nueva sección de informes. Ahora sí, el vendedor está obligado a proporcionar informes, reportes. Anteriormente, el comprador tenía el derecho a recibir los informes. Eso se eliminó, esa frase, y ahora la frase de que él tiene derecho, entre comillas, y ahora el comprador tiene derecho a rescindir el contrato si no se entregan los informes. Entonces, anteriormente no había ese derecho a cancelar en el contrato. Entonces, ahora hay dos oportunidades para un comprador cancelar un negocio de un apartamento, de un condominio.
El primero es lo que siempre hemos tenido, que dice que un comprador tiene 3 días para cancelar el negocio desde la fecha que recibe los documentos de condominio completos junto con los documentos financieros. Ahora agregaron otra derecho a cancelar a un comprador para los reportes. Y esos reportes son el Milestone Inspection Report, el Structural Integrity Reserve Study y el Turnover Inspection Report. Entonces, estos 3 reportes depende, o sea, cuál se van a proveer, depende el edificio. Entonces, el Milestone Inspection Report es para edificios de 3 pisos o más y debe realizarse los 30 años de antigüedad y cada 10 años a partir de esa fecha. El Structural Integrity Reserve Study se tiene que completar antes de diciembre 31 de 2024. Muchos me imagino que ya lo han hecho por un ingeniero o arquitecto con licencia. Es obligatoria para todos los edificios de más de 3 pisos que tengan más de 30 años. Y si están a 3 millas del mar, tienen que completar el estudio adentro de 25 años de antigüedad. Después hay el Turnover Inspection Report, ese reporte que se entrega a los dueños cuando el developer entrega el edificio y la asociación a los dueños. Entonces, el Milestone y el Structural Integrity Reserve son para edificios de cierta edad. Okay, o sea que un edificio de que tiene 10 años, no hay que entregar un Milestone Inspection Report y no hay que entregar un Structural Integrity Reserve Study, pero sí hay que entregar el Turnover Inspection Report. Entonces, por lo general, edificios de más de 25 o 30 años se va a usar el Milestone y el Structural. Edificios que tienen menos de 25 o 30 años van a tener que entregar el Turnover Inspection Report. Y pues eso es la manera que yo interpreto los nuevos cambios, porque un Turnover Inspection Report es algo que lo entrega el developer en el momento de entregar la asociación y el edificio a los dueños actuales. Entonces eso es algo que todos los edificios lo tienen, pero los edificios va a ser más que todo para los edificios que son más nuevos. Ahora entonces el Turnover Inspection Report ahora son requeridos si aplica. Aplica para edificios de menos de 25 o 30 años, dependiendo de dónde están ubicados. Si no hay un reporte de Milestone Inspection, se debe de entregar un Turnover Inspection Report. Hay 3 opciones para el Structural Integrity Report. Si el reporte está completo y disponible, hay que entregarlo, o el reporte no está disponible porque no está requerido, porque es menos de 25 años, o el reporte requerido, pero no está disponible. Entonces lo han ordenado, pero no está completo todavía. Esas serían las opciones que aparecen. Este es un repaso, un red line de los cambios. Entonces, antes decía buyer is entitled to the condo docs. Ahora dice seller shall. O sea, antes decía que el comprador tenía derecho a los documentos. Ahora dice que el vendedor tiene que entregar, está obligado a entregarlos. As well as the governance form. Entonces, son las copias de los condo docs más the governance form que te lo mostré anteriormente. Y ahora dice, le agregaron esto, que si está en blanco, then request. O sea, dice buyer request or buyer does not request. O sea, anteriormente el comprador tiene que chequear una casilla que dice que sí, yo quiero esos documentos o no, no los quiero. Ahora dice que si está en blanco, los quiere. Entonces, si tienes el comprador, pues yo sugiero chequear la casilla que dice request, pero si lo dejan en blanco, ahora están cubiertos. Y si te das cuenta, también el governance form lo piden. Después ahora cambiaron este parágrafo 10, donde hablan del Turnover Inspection Report. Disculpe, el Milestone Inspection y el Turnover Inspection. Entonces ahí en las casillas, que si está requerido y completo, chequean esta casilla. Si no es requerido, chequean esta casilla. Si es requerido, pero no lo han completado, se chequea la casilla 3. Entonces depende en qué etapa están con el Milestone Inspection, de cuál casilla van a chequear. El Turnover Inspection Report dice que la association está requerido a tener un Turnover Inspection Report o no está requerido porque no lo han completado. O sea que esto sería, por ejemplo, esta casilla número B2 sería para un edificio que es súper nuevo, que donde el developer todavía está en control del edificio, y si todavía está en control del edificio, se chequearía esta caja aquí porque no está requerido todavía porque no han hecho el turnover.
O sea, no se ha entregado a los dueños. Después está el Structural Integrity Reserve Study, lo Bueno, mismo. Hay listo. un par de cajillas que hay que chequear, que dice que está requerido y está completo, no es requerido o es requerido pero no está completo. Entonces depende, hay que chequear una de estas casillas para el Structural Integrity Reserve Study. Después de último, agregaron esta sección nueva. Entonces, anteriormente, como les expliqué, solamente había una oportunidad o tenía el derecho a cancelar el comprador si no le gustaba lo que veía en los documentos financieros y en los condo docs. Ahora hay otra derecho a cancelar que le dieron al comprador para los reportes. Entonces, importantísimo cuando cogen el listing, si van a listar un condominio, que estos reportes los pidan inmediatamente. Ahora, hay una nueva ley que ahorita creo que lo he hablado anteriormente en otras presentaciones con ustedes, pero quiero repasarlo porque es importante, porque ahora supuestamente todos los edificios, todos los condos y todos los homeowners associations van a tener que tener los documentos oficiales en su página de web. Y ahí el único problema va a ser, bueno, si lo que está en la página de web es completo, no está completo, nadie sabe cómo va a funcionar, pero en todo caso lo importante aquí es que le dieron otra oportunidad para cancelar el contrato al comprador si no recibe estos reportes. A ver, esa es la última página del Condo Writer. Entonces, el 10D, si la asociación ha completado un reporte, o el reporte turnover o reporte SIRS, entonces el buyer va a tener 3 días para cancelar el contrato posteriores a recibir esos documentos y el comprador puede extender la fecha de cierre después de recibir el reporte si no hay suficiente tiempo para revisarlos porque tienen esos 3 días. Hay una nueva sección también de divulgación, obligatorio si se crea un condo adentro de cualquier parte de un edificio, adentro de varias parcelas. Por ejemplo, un mixed use condo donde hay partes comerciales y partes residenciales, oficinas, etcétera. Y en el contrato, el condo writer, ahora el comprador reconoce que hay partes del edificio que no pueden ser propiedad de la asociación y que pueden tener diferentes reglas. Una entidad diferente puede controlar las tasaciones de las partes de las propiedades que no son parte del condominio y advierte que la asignación de gastos puede no ser equitativa y debe ser revisada por el comprador. De último, esta es la ley que le hablaba, la HB 1021 fue efectivo el 1 de julio. Los condos de más de 25 unidades están obligados a publicar copias de sus documentos oficiales y estudios de reserva en su sitio de web. Y con las Homeowners Association lo mismo, si tienen más de 100 casas, están obligados a mantener una página de web o una aplicación de teléfono de sus documentos oficiales. Y la HB 59 requiere que todas las HOAs entreguen una copia física o digital de las reglas y declaración de convenios a todos los miembros. Y eso fueron a partir del 1 de julio de 2024. Y de último, quiero acordarles que hay una nueva ley de divulgación que fue efectiva el 1 de octubre del 2024. El propósito es educar a los compradores sobre los riesgos de inundación. Y la ley exige que los vendedores ahora proporcionen una divulgación sobre inundaciones al momento de firmar el contrato o antes de hacerlo. Exige que el vendedor le indique al comprador los reclamos por inundaciones que ha tenido con aseguradores o si ha recibido asistencia federal debido a inundaciones. Requiere que el vendedor divulgue al comprador que la cobertura de seguro estándar, o sea, un homeowner's policy, no incluye inundación. Dicen que para el 2045 espera que aproximadamente 26.000 millones de bienes raíces de la Florida enfrentan inundaciones crónicas. Entonces, es algo que ahora hay que ponerle mucha atención a si las propiedades están en zonas de inundación. Y sobre todo que si un huracán las tumba, para reconstruirlas tiene que ser todo construido al código de hoy. Este es el flood disclosure. Y ahí dice que el homeowners policy no incluye cobertura para inundación. El comprador dice que debe de hablar con su agente sobre la cobertura. Dice que el vendedor ha recibido ha hecho un reclamo o no ha hecho un reclamo con un asegurador. El vendedor ha recibido o no ha recibido asistencia federal. Y pues después se indica qué es lo que quiere decir flooding.
Y ese es el nuevo flood disclosure. Y ese es el final. Y ahí está mi teléfono, mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que no tiene que ver con esto, pues me pueden llamar o mandarme un correo. Y los que entraron tarde, yo pues manejo temas de bienes raíces, transacciones comerciales y residenciales. Manejamos ventas de negocios, compra de acciones, venta de acciones, temas corporativos, creación de estructuras corporativas domésticas y offshore también. Um, Manejamos lo que son los trusts, fideicomisos, testamentos, planeos de sucesión y sobre todo planeo de sucesión y protección de activos para el extranjero que está comprando propiedades aquí. Y acuerde que el extranjero tiene unas temas muy particulares de tributación que pueden ser bien pesados. Entre ellos está el estate tax, que es el impuesto de herencia, que puede ser el 40% del valor del inmueble en el momento de muerte. Entonces es importantísimo que el extranjero tenga un plan para evitar diferir y minimizar esos impuestos. ¿Okay? Si tiene alguna pregunta, pues estoy aquí para hablar y contestar las preguntas si les quieren. Mira, yo entré tarde. Sí. ¿Usted tiene esto en alguna plataforma que yo, o sea, lo va a mandar por el WhatsApp? Yo creo que Omar lo tiene grabado y si lo quieren Lo le coordina, pueden pedir. Omar lo Sí, coordina. sí, pueden pedírselo a Omar. Ok, Sí. Hola, perfecto. perdón, me perdí la señal, no sé qué, oí que me nombraste. No, que Sí me, Omar, que María preguntó si esta presentación va a estar en alguna plataforma y le dije que tú le puedes mandar la presentación. Si quieres los slides, me avisas, yo te sí, mando los slides, Omar, o si quieren ver la ok, presentación, también lo puedes. mándame los datos, mándame todo lo tuyo, yo lo comparto, nosotros lo compartimos en Red Ok, Global, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, pues muchas gracias Michael por tu acostumbrada buena colaboración. Lo otro de esto de los seguros en las zonas de inundación es importante actualizarlo porque pues, sobre todo cuando hay préstamos, porque si no, el lender puede contratar un seguro que usualmente sabemos que sale más caro con ellos que cuando lo compramos. Entonces el cliente se puede encontrar con una sorpresa. Y si no se saca el seguro, por lo menos lo que yo he oído en los casos míos es que o ellos lo compran o se cancela o piden adelantar el préstamo, lo cual pues es un problema más a tener o resolver. Sí, sí, pues Michael, muchas gracias. ok, Si hay preguntas, pues como dijimos, ojalá levanten la mano. Eh, Michael, Francisco, Tengo una sí, pregunta. sí. Tengo una pregunta, Michael. Con referente a todos esos que usted explicó muy bien del milestone, del turnover, esos tres, pues, reportes que hay que hacer, ¿por qué los lenders están pidiendo, están aplicando esas regulaciones en townhouses y villas que están bajo condominio government? Y lo he preguntado y me dice, sí, no, le pedimos todo. Entonces, no entiendo por qué. Si usted me puede explicar. Bueno, tú estás hablando de un townhouse que está debajo de una declaración de condominio. Correcto, y una Ok. villa, sí. Ok. Bueno, primero, un townhouse que está debajo de una estructura de condominio que es menos de 3 pisos, lo más probable es que no aplica esos reportes, pero pues el banco, como cualquier banco, cuando ven la palabra condominio y ven y con conjunto a Florida, eh, ahora se han puesto muy nerviosos, van a pedir de todo. Entonces, aunque algunos de esos reportes puede que no apliquen a ese townhouse particular que está estructurado como condominio, sí pueden averiguar lo de reservas. Y otros detalles de condominio, porque la diferencia es que un townhouse que está debajo de un homeowners association, el dueño del townhouse es dueño de la tierra y de la estructura. Cuando es un condominio, aunque luce como un townhouse, el dueño no es dueño de la tierra ni de la estructura tampoco, solamente de lo que es el drywall adentro. Entonces, eso implica que la asociación de condominio tiene que poder
tener plata para poder reconstruir y hacer arreglos y hacer cambiar el techo. Entonces, por esa razón, los bancos van a querer saber muchos detalles del condominio, porque no es la responsabilidad del vendedor, sino de la asociación. No sé si eso, pero esa es la explicación. Gracias. Michael, buenos días. Gracias por tu presentación. Y buenos Para días. las casas single home que tienen asociación, este requerimiento que tú mencionas sobre los reportes de los claims, del flood, ¿también aplica lo mismo? Sí, el flood, el nuevo addendum de flood aplica a todo. No importa si es condominium, homeowner, single family, sin asociación, aplica a toda propiedad. Y tienen que entregar o tienen que mencionar si hicieron claim o recibieron ayuda de FEMA Sí, o alguna sí, asistencia. sí, sí, sí. Ok, gracias. Y déjame mirar exactamente lo que dice aquí. Dice, sí, que seller has not filed a claim with an insurance provider relating to flood damage. O sea, no solamente para temas de inundación. O sea, que dice que tiene que divulgar el reclamo, pero solamente si tiene que ver con temas de inundación, no de, o sea, si eh, el viento tumbó un árbol y cayó a la casa, ese reclamo no se tiene que divulgar según este adendo. Ok, solamente lo que sea haya que el agua haya entrado. Sí, inundación, los temas de flooding. Sí, Ok, perfecto, gracias. ok. Michael, disculpa, una pregunta. ¿Cuánto es que tiene que reportar de taxes la persona cuando hereda una propiedad cuando es extranjera? ¿45%? 40%. Oh, Y eso aplica aunque esté en nombre de una compañía. Solamente hay dos maneras de evitar ese impuesto. Uno es con un seguro de vida y el otro es crear una estructura que tiene una compañía que es afuera de Estados Unidos. Y ahí el concepto es que si el dueño de la propiedad última es una compañía fuera de Estados Unidos, los Estados Unidos no tienen jurisdicción para cobrar un impuesto de herencia sobre mm. esa compañía. Entonces, lo bueno es que existe el impuesto, pero hay manera de evitarlo. El problema es que mucha gente no conocen o creen que si forman una compañía, eso le protege contra el impuesto de herencia y eso no es correcto. Y este año, bueno, no este año, el año pasado, tuve 3 casos de extranjeros que se dieron cuenta después de que murió alguien de que tenían un impuesto sustancial. En un caso Te- fue un impuesto de 500,000 y pico dólares, en otro caso fue un impuesto de 240 y otro caso fue un poco menos, pero o sea, nadie esperaba que les iban a caer con ese impuesto tan oneroso. Gracias, gracias. Tengo un caso, lo voy a contactar para ver si ayuda a mi cliente. Ok, listo. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Michael, Sí, tengo una pregunta, Michael. Sí. ¿Tú tendrías o nos podrías dar una lista de cuáles serían los documentos como listing agent, solicitarlo como dijiste a la hora de tener un listing? De una vez solicitárselo tanto al dueño como a la asociación para tener todos sus documentos a la hora de que tenga uno una oferta y poder enviárselo al buyer o al listing que hace la oferta. Sí. Podría ser como un checklist de todos los documentos que ahorita hay que pedir adicionalmente a lo que estás diciendo. Sí, bueno, en el Condo Writer más o menos están listados ahí, pero sí, yo te puedo dar una lista, es básicamente la declaración de condominio, los artículos de incorporación, los documentos financieros, el Frequently Asked Question and Answer Sheet, el Governance Form. Y está en el parágrafo donde uno chequea la caja que dice que la casilla de que uno puede cancelar, ahí están listados y después en la segunda parte donde pueden cancelar están los diferentes reportes. Pero Omar, no sé si se fue Omar, pero yo puedo preparar algo y se lo circulo y se lo doy a Omar para que lo tengan para cuando cojan el listing. Muchas bien, gracias. bien, Excelente la forma que explicaste. Excelente.
Oh, Michael, excelente, muchas gracias. Sí, y todo lo que tú nos das lo compartimos. Muchas gracias. Ok, needed at listing appointment. Ok, yo te lo puedo crear. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Tú mencionaste que las asociaciones que tienen más de 100 unidades son las que están obligadas a mantener un website. Entonces, para esos pequeños condominios de unidades que tienen menos 20, 30 unidades y el seller se tiene que hacer a preguntarle la información porque en ese condominio RAIRE dice que eso tiene que ser llenado directamente por el seller. Entonces, y si el seller no sabe, pues tiene que ir a la asociación y preguntarles a ellos. Entonces, Sí. se va a encontrar uno en algún momento en que los de la asociación, porque si es una asociación pequeña o de dos o tres personas, no tienen información de ello, ¿qué puede hacer el dueño o nosotros para colaborarle? Porque eso sí, tengo claro que trato que se maneje directamente sus cosas por implicaciones y responsabilidades. Ok, bueno, primero, la ley de los condos es de 25 unidades o más para los condos y para los HOAs son 100 casas o más. Entonces, en las situaciones donde tienes un condominio de 15 unidades, pues por un lado puedes conseguir, hay cierta información que está en el récord público que lo puedes ir al Recorder's Office y ahí puedes imprimir esos documentos, pero hay otros que no están como documentos financieros. Entonces lo único que sugiero ahí es mirar a ver qué puedes conseguir en el récord público o el vendedor tendría que hacer una solicitud oficial para pedir los documentos, lo que llaman un condo doc request, que el estatuto permite a los dueños de condominio pedir esos documentos si se lo tienen que entregar, pero tiene que ser una solicitud oficial que si necesitan ese formato también se lo puedo mandar. Y sería muy bueno que en estos momentos vamos a necesitar esos montanos porque hay muchos condominios de unidades pequeñas y no tienen website. Entonces, no sabía de ese formato. Simplemente pensaba que mandando un email era suficiente. Sí, no, hay dos maneras de obtener información de un condominio y es muy similar a cuando uno está en litigio, lo que llaman, en el litigio le llamamos request for production, que es una solicitud para entregar documentos y lo otro son interrogatories, que son preguntas Son los específicas. últimos cuatro En- números, Marco. ¿Cómo? 4784. Gracias. Entonces hay dos solicitudes de condominio para pedir información, que puede pedir información al dueño. Uno es una solicitud de documentos y es un estatuto particular que hay que ponerlo en la carta. Ese es el que le voy a dar. Y hay uno segundo que es preguntas específicas, que el board tiene que se llama un substantive response request. O sea, es una solicitud para contestar preguntas sustantivas y puntuales del condominio. Por ejemplo, ¿cuántas unidades están en foreclosure? Por favor, indique qué personas han sido negadas por low credit score o algo así. O sea, ¿cuántas personas? No te van a dar el nombre, pero hay cierta información. O sea, cuando uno quiere información puntual, eso es hay un formato en la ley donde uno manda esa carta nombrando el estatuto y te tienen que entregar esa información. Gracias. De nada. Bueno, yo pienso que hemos cubierto bastante, Michael, muchas gracias. Ok. Estaremos compartiendo la información. Vamos a dar por terminada esta reunión. Hay muchas más inquietudes que con mucho gusto las podemos reunir contigo cuando nos des tiempo nuevamente, Ok. Michael. También tenemos todos tus datos. Ok, listo. Gracias a todos y puedes, si quieres, terminar la reunión, Michael, porque tú eres el dueño. ¿Cómo? Ok, listo. Ok, bueno, Termina la reunión. que tengan Gracias. buen Gracias fin a de todos. semana. Estamos hablando. Chao, Lo pues. mismo. Chao.